Banco presenta Mercados en Perspectiva. Bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Juan Musi, excelente martes, muchos temas de los cuales platicar. Mi querido Pedro, cómo no, muy buenos días, así es. Pues mira, sin duda, quiero empezar mi comentario comentándote acerca de pues lo que más nos preocupó y ocupó la semana pasada y que pues desde mi perspectiva llegó a buen término, independientemente ahora ya de que, pues como sabes y es habitual en los humanos, de todo nos quejamos. Y además pues entiendo y veo mucha indignación porque supuestamente México cedió en muchos apartados que no debió haber cedido. Y mira, aquí yo diría dos cosas. La primera, a nadie nos consta cuáles fueron los acuerdos, por un lado, y por otro lado, pues hay que recordar que Trump es un gran manipulador y a través del tuit pues puede poner una cantidad de cosas que son verdades a medias o simplemente manipulaciones en las que puede dar por entendido algo y en la realidad es completamente distinto a lo que realmente ocurrió. Entonces, pues yo finalmente lo que te diría es, desde la perspectiva de mercados, de economía y de finanzas, la solución fue buena, el arreglo es favorable. Más allá de decirte que esto endereza el barco y que vamos a volver a crecer al 2 y demás, no, simplemente es decirte esto es una solución que nos evita haber caído en algo que pudo haber sido incluso catastrófico. La aplicación de aranceles al 5% era solamente el principio, podían haber llegado al 25% y muchas de las exportaciones que México manda a ese país cruzan entre 3 y 4 veces la frontera. Entonces estamos hablando de que estos precios se pudieron haber incluso ido a niveles arriba del 100%. Esto, insisto, si esto hubiera sido progresivo y específicamente en estas partes que cruzan varias veces. Entonces, pues el crecimiento económico mexicano sin duda se hubiera visto sumamente afectado, sumamente dañado. Y pues nada, simplemente decirte que si al final de cuentas llegamos a un acuerdo por hacer algo en donde teníamos que hacer algo y era evidente que no podíamos seguir ignorando el problema y dejar pasar a la gente libremente, pues me parece que el acuerdo, y vuelvo a insistir desde la perspectiva económica, es positivo. No va a mejorar la perspectiva de crecimiento, pero sí, si hubiera entrado en vigor el tema de los aranceles, pudo haber empeorado mucho la cosa, bajado drásticamente el crecimiento y todavía haber peores notas en temas de calificadoras y demás, que de por sí hubiera sido también muy, muy difícil. Y quiero comentarte brevemente también que algo muy interesante que ocurre es que el mercado ya está descontando prácticamente que serían 2 las bajas de tasa de interés que pudiera hacer la Fed en este año, una en julio, otra quizás hacia finales de año, pero ya no solamente están anticipando una baja en las tasas de interés, ya son 2, lo que el mercado ahorita está descontando, y una tan pronto como julio, ¿no? Entre el arreglo que se da, mi querido Pedro, y que no entran en vigor los aranceles, y esta visión de la Fed, pues vimos cómo el peso rápidamente gana otra vez terreno y baja de 19 prácticamente 19.90 a niveles de 19.15 que está cotizando ahorita. Es lo más relevante que tengo que comentarte el día de hoy, mi querido Pedro. Tengo 2 preguntas, Juan. La primera, referente al tipo... Bueno, no, vamos con la otra primero. La amenaza de los aranceles está lejana de que se acabe. Un presidente como Donald Trump que en cualquier momento te puede volver a amenazar con imponerlos. Sin duda, el chantaje y la forma en la que Trump negocia y en la que ahorca, como él dice, al adversario o al enemigo y no a su contraparte. Él no negocia con contrapartes, él ahorca al enemigo. Y bueno, pues sí, queda de manifiesto la vulnerabilidad de México, la delicada posición en la que estamos, y desde luego yo te diría, como bien dices tú, si esto se evalúa en 45 o 90 días y en algo no le gusta o no hemos cumplido, pues esto lo puede revivir con un tuitazo, así de fácil, mi querido Pedro. Entonces sí, concuerdo contigo, nos pone en esta posición débil y vulnerable en la que en cualquier momento el presidente con un tuitazo ignora tratados. También hay que ver que este es un hecho histórico, ¿eh? Claro. Nunca en la historia de los Estados Unidos se había tenido un presidente que por encima de los tratados, digo, no existía el Twitter, pero que por encima de los tratados pudiera imponer sanciones, inventando, porque es lo que hace Donald Trump, que hay un estado de emergencia
del Estado norteamericano, y por seguridad nacional, como protocolo, como atributo del presidente, tiene la facultad de decretar aranceles por encima de los tratados. Pero es un hecho inédito, histórico, que nunca había ocurrido y que, como tú bien dices, nos pone en esta terrible situación en la que además nuestro margen de negociación es nulo. Somos mucho más débiles a la hora de negociar porque tenemos mucho más que perder ante una economía que es 14 veces mayor. Y ahora, partiendo de esta vulnerabilidad y de la radicalidad del presidente Donald Trump, ¿Banco de México ya tendría que descartar una posible baja a las tasas de interés, así como lo hará la FED? Mira, ahorita yo creo que no está contemplándose en el corto plazo, primero porque la inflación en México, aunque la última cifra que conocimos fue buena, sigue estando arriba del 4, estamos en 4.2. Entonces yo creo que ahorita todavía la inflación no nos está dando los argumentos para pensar en un alza pronto. Y segundo, yo creo que Banco de México va a estar muy atento a la volatilidad que pueda presentar el tipo de cambio, y si estuviéramos, quiero suponer un escenario en el que de aquí a llegada la primera baja de la FED y cumplidos los primeros 45 días de este programa, se mantiene más o menos debajo de 19.20, entre 18.90 y 19.20, y la inflación sigue paulatinamente bajando hacia el 4%, creo que sí podemos pensar en una baja de tasas. Pero creo que es prematuro todavía, mi querido Pedro. Tendríamos que esperar a ver qué es lo que sucede en estos 45 o incluso hasta 90 días, ¿no? Banco de México, creo que además de que evidentemente quiere cumplir el objetivo de inflación, está muy preocupado, y lo lees en sus comunicados, con la relación peso-dólar y lo vulnerable y delicada que es, porque al final de cuentas, si por un periodo prolongado se te queda el tipo de cambio alto, esto puede contaminar a la inflación. No se nos puede olvidar que muchas de las materias primas, si no es que la mayoría, cotizan en dólares, y esto puede de alguna forma contaminar a la inflación. Y por eso digo que va a estar viendo muy de cerca el comportamiento del tipo de cambio, y si además la inflación sigue bajando poco a poco, entonces sí estaría en el horizonte una baja de tasas. Pero creo que en cualquiera de los supuestos, no en el corto plazo, Pedro. Muy bien, Juan, te agradecemos tu tiempo y seguimos platicando el jueves. Como siempre, un placer, mi querido Pedro. Muy buen día. Igualmente. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter, @SiSomosAmusi.